Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de la química en la selectividad. Hoy vamos a razonar y resolver la cuestión 1 de la Comunidad Valenciana de la convocatoria de julio del 2019. Aquí a la izquierda de la pantalla, como estamos haciendo en todos los problemas, he confeccionado la teoría básica, que será la herramienta y los recordatorios que nos harán falta para poder resolver el problema. Como es un problema de representar estructura de Lewis, pues he puesto aquí las reglas de la estructura de Lewis, que son sumar los electrones de valencia, calcular los electrones necesarios para el octeto completo, calcular los electrones enlazantes, los no enlazantes y representar la configuración. Y por otra parte, una tablita muy sencilla para poder determinar en primera instancia, como primera aproximación, la geometría de las moléculas que vamos a estudiar. Esta tabla yo creo que es una de las más clarividentes de todas las que yo he encontrado y he analizado. Y esta tabla relaciona la estructura con el dato pares de electrones del átomo central, pares de electrones que envuelven al átomo central. Entonces, si son dos pares de electrones, no enlaces, aunque los enlaces son dos pares de electrones, pero tenemos que contar pares de electrones porque pueden haber electrones libres que no son enlaces, pero son pares de electrones. Por lo tanto, si hay dos pares de electrones envolviendo al átomo central, será lineal. Si hay 3, será plana triangular. Si hay 4, será tetraédrica. Si hay 5, será bipiramidal trigonal. Y si hay 6, será octaédrica. El enunciado dice: considera las especies H2CO, que es un formaldehído, ECN2-, que es un ion de la cianamida, el sulfuro de hidrógeno, el tricloruro de fósforo, y responde a lo siguiente: representa la estructura de Lewis de cada una, deduce razonadamente su geometría y justifica si estas dos moléculas, no todas, estas dos moléculas son polares o apolares. Este es el enunciado y empezamos. Tenemos el primer elemento, H2CO, que es el formaldehído, en el que ya tenemos aquí aplicadas las reglas de Lewis que tenemos establecida en la teoría básica. El primer apartado es encontrar los electrones de valencia. Los electrones de valencia tenemos que situar a los átomos en el sistema periódico y encontrar sus electrones de valencia, o con la configuración electrónica encontrar los electrones de valencia que tienen su última capa, que son los electrones de valencia. El hidrógeno, como sabemos, su electrón de valencia es 1, es el número 1 del sistema periódico, y tiene un electrón de valencia en su última capa. Por 2 hidrógenos que hay será 2. El carbono está en el grupo 14, tiene 4 electrones de valencia, por un átomo de carbono 4. El oxígeno, 6 electrones de valencia, grupo 16, por un oxígeno 6. La suma da 12 electrones de valencia disponibles. ¿Cuántos necesitan para el octeto completo? Pues el hidrógeno, como está en el primer periodo del sistema periódico, pues solo necesita 2 electrones para alcanzar la configuración de su gas noble en este primer periodo, que son 2 electrones en su última capa. Por lo tanto, el hidrógeno son 2 hidrógenos por 2 electrones 4. El carbono tiene, como la mayoría, salvo excepciones que las iremos viendo, pero en este caso no la hay, quiere 8 electrones en su octeto completo para llegar a su configuración más estable, y el oxígeno también, por 1 de cada uno de ellos, 8 y 8, 16 y 4, 20 electrones. Los electrones enlazantes, hemos dicho para la tabla y para que sea una metodología, que es la resta, indudablemente, de los que necesitamos para el octeto completo, menos los que tenemos de valencia. Por lo tanto, los enlazantes será la diferencia, que serán los que van a compartir electrones y formar los enlaces covalentes.
Por lo tanto serán 20 menos 12, 8 electrones, que son 4 enlaces, enlazantes. Y los no enlazantes, que son el resto, pues serán todos los que tenemos de valencia, que son 12, menos los que enlazaremos, que son 8, nos quedarán 4, que son 2 enlaces de no enlazantes. Por lo tanto, ante esta información, tenemos, en primer lugar, el átomo central, que siempre tiene que ser el menos electronegativo, y después el H y el O. Si nosotros necesitamos 4 enlaces enlazantes, aquí compartiremos y uno para que los hidrógenos estén digamos, con su configuración estable, aquí otro, pero necesitamos otro, por lo tanto, no tendremos más remedio que ponerlo aquí. Estos son los 4 enlazantes, 1, 2, 3 y 4. Y después los no enlazantes, que son 2, pues lógicamente, si estudiamos cómo está el octeto de cada uno de ellos, el hidrógeno es correcto con 2, el hidrógeno es correcto con 2, el carbono tiene 4, 1, 2, 3 y 4, pero el oxígeno solo tiene 2, pues le faltan 2 al oxígeno, que son los 2 enlaces no enlazantes que colocamos de esta manera. Y ya vamos a razonar el problema, no en parte, sino globalmente, porque realmente la segunda parte del problema está intrínsecamente relacionado con la estructura. Por lo tanto, para no dejarlo y después volver, pues vamos a seguir razonando y tomáis nota para responder la segunda parte del problema. Y aquí nos basamos en la tablita de la estructura geométrica y pares de electrones que envuelven el átomo central. Un detalle en esta significación de pares de electrones. Cuando hay un enlace doble, en esta tabla, el enlace doble no se consideran 2 enlaces, sino un solo enlace. Por lo tanto, aquí, esta estructura tiene un par de electrones, otro par de electrones, y aquí, con esta consideración, tenemos otro par de electrones, que son 3 pares de electrones. Por lo tanto, si son 3 pares de electrones, pues por esta tabla tendremos que es una configuración plana triangular. Y efectivamente esa es la configuración, la estructura geométrica de este elemento. Por lo tanto, es plana trigonal, que también se le llama en vez de plana triangular. Pero bueno, realmente aquí, fijaros que facilito, hemos hecho la consideración de 1, 2 y esta consideración de que un enlace doble para el establecimiento de pares de electrones se considera un par de electrones solo. Por lo tanto, son 3 pares de electrones y se considera como una plana, una estructura plana trigonal. Seguimos con la segunda molécula, el segundo elemento. Nos encontramos con un ion, que tiene una consideración diferente a un elemento, a una molécula normal como las que hemos hecho anteriormente y haremos a posteriori. En este caso tenemos 2 electrones en el ion que los vamos a considerar, lógicamente, como electrones de valencia porque están dispuestos a reaccionar. Por lo tanto, el primer punto, los electrones de valencia que tendremos serán el carbono, grupo 14, 4 electrones por un carbono 4, el nitrógeno, grupo 15, 2 electrones, 5 electrones por 2 nitrógenos, 10, y los 2 electrones del ion que están, lógicamente, como electrones de valencia dispuestos a reaccionar. En el electrón del octeto, en este caso concreto, el carbono y el nitrógeno son 2 átomos de 8 electrones para alcanzar el octeto completo, por un átomo, por 2 átomos, 8 y 16, 24 electrones. Los electrones enlazantes, que serán, siguiendo la nomenclatura de la tablita, 2 menos 1, lógicamente todos los del octeto
Para alcanzarlo, menos los que tenemos de valencia, estos serán los que tendremos que enlazar y compartir. Y los no enlazantes, que es el 1 menos 3, que son todos los electrones de valencia que tenemos, menos los que ya hemos enlazado, nos quedarán los enlaces no enlazantes o libres, pares de electrones libres en la molécula. Por lo tanto, seguiremos como hemos comentado, colocaremos el carbono como átomo central, el nitrógeno y el nitrógeno, y ahora colocaremos los 4 enlaces que tenemos enlazantes, 1, 2, 3 y 4. No hay más remedio que ponerlos juntos ahí, porque tenemos 2 nitrógenos y un carbono en medio, y para poner los 4 enlaces enlazantes, pues tenemos que distribuirlos entre ellos dos para que realicen esta compartición. Y nos faltan 4 enlaces no enlazantes que tendremos que colocar, lógicamente además pensando de una manera muy sencilla. De esta manera el carbono tiene sus 8 electrones, luego tiene su octeto completo. El nitrógeno solo tiene 4, le faltan 4 más. Y el otro nitrógeno le faltan 4 más, luego pondremos 2 aquí y 2 aquí, y tendremos la estructura de Lewis perfectamente distribuida con todos los condicionamientos que necesitamos. Bien, pues ahora, siguiendo como antes, vamos a deducir la geometría. Volvemos a la tablita. Como he dicho antes, los dobles enlaces alrededor del átomo central, cada doble enlace representa un par de electrones para la consideración de la tabla de la geometría. Por lo tanto, aquí tenemos dos pares de electrones, uno aquí y otro aquí, rodeando el átomo central. Según la tabla, 2 pares de electrones, estamos hablando de una estructura lineal, y esta es la estructura que tiene este elemento, que en este caso es un ion con esta característica de los 2 iones añadidos. Cumple todos los razonamientos de los condicionamientos de Lewis, y por esta tablita, para que veáis de una manera sencilla, 2 pares de electrones, porque, repito, igual que aquí, los enlaces dobles son 1, tiene 2 pares de electrones, y por lo tanto tiene una estructura lineal. Seguimos con las restantes moléculas para realizar la estructura, y seguiremos con el sulfuro de hidrógeno. El sulfuro de hidrógeno, el hidrógeno como átomo electrón de valencia 1, por 2 átomos 2, el azufre grupo 16, por un átomo 6 electrones, 6 y 2, 8 electrones. La regla del octeto, el hidrógeno primer periodo 2 electrones por 2 átomos 4, azufre estándar, octeto estándar, 8 electrones por un átomo, 8 electrones, 12 electrones de suma. Los electrones enlazantes, indudablemente, son los, siguiendo la nomenclatura, el método es el 2 menos el 1, que son todos los electrones del octeto que necesitamos, menos los que tenemos de valencia, nos darán los electrones enlazantes que compartirán electrones. Y los no enlazantes serán todos los electrones de valencia menos los electrones enlazantes, que se quedarán como electrones libres no enlazantes en la molécula. Por lo tanto, la estructura tendremos el azufre, el hidrógeno y el hidrógeno, en el que los dos enlaces serán indudablemente uno y otro. Lo pongo así, no lo pongo lineal, para explicar un poco ya el tema de la estructura molecular. Tenemos los 2 enlaces, que será uno para cada hidrógeno, con los que los hidrógenos los tendremos perfectamente establecidos. Y los 2 enlaces no enlazantes, que serán 4 electrones, estarán distribuidos aquí y aquí, con 2 enlaces alrededor del azufre, para que el azufre pueda tener los 8 electrones del octeto. Si miramos esta estructura con la tablita para la estructura geométrica, tenemos que hay 1, 2, 3, 4 pares de electrones alrededor del átomo central. 4 pares de electrones sería una estructura tetraédrica, digamos, una estructura geométrica, ¿no?
La estructura molecular, en este caso, es que del tetraedro lo que ocurre es que dos vértices del tetraedro desaparecen, que son los dos vértices correspondientes a los dos pares de electrones del azufre, y lo que hacen estos pares de electrones es una repulsión mayor, y por lo tanto este ángulo entre esta estructura, que al final se nos queda angular, porque se nos queda de este modo, habrá un ángulo más pequeño que el que corresponde al tetraedro. Por lo tanto, será una estructura angular, con un ángulo menor que la estructura típica del tetraedro. Por esta razón de digamos, la repulsión que hacen estos dos pares de electrones sobre la estructura, y para que se separen lo máximo posible, el ángulo no puede ser más de eso, porque empuja para abajo y acerca los dos enlaces de los hidrógenos. Y por último, la estructura del tricloruro de fósforo. El fósforo en su capa de valencia es de grupo 15, como el nitrógeno. Tenemos 5 electrones por un átomo, 5 electrones, 3 el cloro, grupo 7, grupo 17, 7 electrones por 3 átomos, 21 electrón, 26 electrones. Los dos son de octeto estándar, 8 por un átomo de fósforo, 8 por 3 átomos de cloro, 24, sumado 32 electrones. Lógicamente, seguimos con los enlaces, que son todos los electrones del octeto menos los electrones de valencia, nos darán los enlaces correspondientes. Y, por otra parte, los no enlaces tendremos todos los electrones de valencia menos los enlazantes que ya tenemos depositados. Y, por lo tanto, nos encontraremos con estos 10 enlaces. Pues bien, la estructura de este tricloruro de fósforo, tendremos el fósforo ahí y los 3 cloros distribuidos. Lo pongo así un poco para, digamos, razonar lo de la estructura igual que antes, por no ponerlo de una forma, digamos, más lineal o más geométrica estándar. Lógicamente, tenemos estos 3 enlaces, son los 3 enlaces compartidos entre fósforo y cloro, y los 10 enlaces libres. De los enlaces libres tendremos, cada cloro tiene 7 electrones, que son los 6 electrones más este que comparte, son los 7, o sea, 2, 4, 6, y este que comparte, y con con la compartición 7 más el que comparte del fósforo, tenemos los 8. Y esto ocurre en todos, por lo tanto tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Nos falta un enlace, un par de electrones. ¿Dónde lo colocaremos? Pues no habrá medio que colocarlo de este modo, y de hecho ahí es donde se encuentra, con esta estructura de este modo. Por lo tanto, igual que antes, átomo centrado, pares de electrones que lo rodean, 1, 2, 3 y 4. 4, estructura geométrica tetraédrica, pero, lógicamente, es una estructura tetraédrica en el que digamos que le falta uno de los vértices, porque la tetraédrica sería el fósforo en el centro y los 4 vértices diferentes ocupados. En este caso solo tenemos 3 cloros, y aquí no tenemos el correspondiente elemento para cerrar el aspecto tetraédrico. Por lo tanto, esta configurará una configuración de piramidal trigonal. O sea, desaparece. La piramidal tiene de base el triángulo, pero arriba, como le falta un vértice determinado, la configuración molecular se quedará como piramidal trigonal. Será una pirámide en el que estarán los 4 vértices de la pirámide ocupados, no como la tetraédrica, que está en el centro y los 4 de fuera. Por lo tanto, la piramidal trigonal, lo que le ocurre es que tiene una pirámide donde tiene 4 vértices, y estos 4 vértices están ocupados por estos 4 átomos determinados, y, lógicamente, los 2 electrones libres sobre el fósforo ejercen una repulsión sobre
esta estructura en el que el ángulo este es menor que el que le correspondería lógicamente en el tetraedro, y será aproximadamente pues de 100 grados aproximadamente más o menos. Por lo tanto, la estructura de esta molécula, del tricloruro de fósforo, es geométricamente, por esta razón, tetraédrica, pero por el condicionamiento de este par de enlaces se nos convertirá en piramidal trigonal. Bien, hemos resumido con estos dos razonamientos el apartado A y el apartado B. Nos quedaría justificar el apartado C. Borramos y continuamos. Y por último, realizaremos el apartado B, que el enunciado nos dice: justifica si las moléculas H2CO, el formaldehído, y el tricloruro de fósforo son polares o apolares. No he colocado en la teoría básica la definición que a mí me gusta siempre plantear a la hora de razonar, el tema de la polaridad de una molécula, pero os la cuento porque realmente tampoco es demasiado complicada. La polaridad de una molécula depende de los momentos dipolares que existen dentro de la molécula, y entonces hay dos posibilidades: o que todos los momentos dipolares sean cero y por lo tanto no habrá momentos dipolares y por lo tanto esa molécula sería apolar, o también otra circunstancia es que los momentos dipolares entre ellos se anulen entre ellos, digamos a nivel geométrico, a nivel vectorial, por llamarle de alguna manera, en lo que también en esta circunstancia sería apolar. Por lo tanto, esos serían los casos en que no existen momentos dipolares, o los momentos dipolares son cero, o el sumatorio de momentos dipolares son cero, y si no se da esta circunstancia, serán polares porque habrán densidades de carga dentro de la molécula. ¿Qué ocurre con el formaldehído? Pues lógicamente, por diferencia de electronegatividades, que es donde se producirá la polaridad, tenemos que el carbono tiene una electronegatividad, el oxígeno es mayor electronegatividad y el hidrógeno es menor que el carbono. Por lo tanto, digamos que aquí los momentos dipolares irían en este sentido. Los dos hidrógenos, en este sentido, generarían hidrógeno-carbono, dos momentos dipolares que, si paramos ahí y lo observamos, realmente están en la misma dirección, sentidos contrarios se anularían. Por lo tanto, hasta ahí los momentos dipolares no existen, se anulan. Aquí lo que sí que ocurre es que hay una diferencia de electronegatividad sustancial entre el oxígeno y el carbono, en el que genera aquí una densidad de carga negativa alrededor del oxígeno. Pero a más existen 4 electrones libres, 2 pares de electrones libres alrededor del oxígeno, que todavía, digamos, aumentan más esta densidad de carga que habría en toda esta zona de la molécula. Por lo tanto, claramente esto se podría anular, pero aquí existe una densidad de carga, digamos, importante, y por lo tanto esta molécula será claramente polar. Respecto a esto, pues ocurre algo parecido, El cloro es el elemento más electronegativo del sistema periódico, por lo tanto, todos los momentos dipolares se acercarán a él de esta manera. En esta línea, digamos, como si fuera el eje de las IES, tenemos dos momentos dipolares iguales, porque es clorofósforo, en la misma dirección, sentido contrario, se anularían. Pero aquí ocurre, en primer lugar, lo mismo que ocurre aquí. El cloro estira, acerca hacia él los electrones compartidos y generaría aquí una densidad de carga negativa. Pero aparte de esta densidad de carga negativa, estos electrones libres también configuran aquí, digamos, cierta densidad de carga por la circunstancia de ellos, con lo que todo el global de esta molécula, por todas estas dos circunstancias, nos la dan como una molécula polar claramente. Creo que el concepto está muy entendido porque no tiene ninguna cosa rara ni específica. Por lo tanto, hasta aquí el problema. Espero haberme explicado, espero que os haya gustado, espero que os haya sido útil, y si realmente os ha parecido correcto, por favor, darle a like y suscribiros para no perderos ningún vídeo, porque la selectividad está cerca.